trayendo la conferencia nuestra hermana Lucy. Dios te bendiga, Lucy, Dios te bendiga, Leo. La hermana Ana, Dios te bendiga, qué bueno que nos acompañan en esta noche. Así que quiero hablar una corta reseña sobre nuestra hermana Lucy. Ella se crió aquí, por eso le decimos Lucy. Ella es de la casa. Idalia Cruz Rodríguez obtuvo su bachillerato en pedagogía con concentración en historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, en el año 1994, donde se graduó con altos honores. Quiero decirte, Lucy, que nuestro hermano Ismael se sentía sumamente orgulloso de haber sido pastor tuyo. Desde el 1990 y hasta el 97 se desempeñó como locutora y reportera radial en Noti1 en Calley. En el año 1997 culmina sus estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde perteneció al cuadro de honor desde 1995 al 1997. En abril del 98 comienza su carrera como abogada postulante en la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, y en el 2001 es nombrada subdirectora de la Oficina de Servicios Legales de Caguas, y desde allí participó activamente en la creación de proyectos especiales de servicios para la clase indigente. Es conferenciante sobre el tema de alimentos y derecho de familia en el Tribunal de Caguas, donde ofrece talleres a padres en facultades de Derecho y en organizaciones profesionales de abogados, donde es recurso para la educación continua de los profesionales del derecho. Para nosotros en esta noche, sin más preámbulo, queremos presentar a nuestra hermana Lucy en la conferencia Aspectos Legales del Matrimonio. Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio inmerecido poder estar aquí esta noche y compartir este escenario tan sagrado con ustedes, como es el templo y la congregación de los hermanos en la iglesia. La pastora leyó todo eso y empezó a llover, y es que ha llovido desde que yo me gradué. Yo me deleitaba con el devocional de Débora, y cuando digo me deleitaba lo digo de corazón. Primero porque admiro mucho a esa muñeca que adorna esta iglesia, y segundo porque ha cantado este único corito de hace 30 años de Cristo rompe las cadenas, y entonces yo me miraba en la figura de esta niñita que está ahí en el segundo banco, y de ese tamaño yo llegué a la iglesia e hice lo mismo que ella, agarré una pandereta. Y me convertí en una de las pandereteras profesionales, y toqué pandereta con la mano izquierda, con la mano derecha, con la cadera, con la rodilla, con el codo. Yo sé tocar pandereta de todos lados, entonces la miraba a ella y me acordaba de mí, así que me deleitó ese corito. En la noche de hoy voy a compartir lo que son aspectos legales del matrimonio. No pretendo trabajar con lo que son aspectos espirituales, religiosos, dogmáticos, doctrinales, ni interferir con las creencias de las personas que nos acompañan en la noche de hoy, porque para eso está la pastora, ¿verdad? Para dar esa formación. Yo solamente voy a tocar aspectos civiles, lo terrenal, la estructura social con la que nosotros trabajamos, aunque seamos cristianos. Se supone que estén recibiendo la copia de la conferencia para que puedan seguirme. Tengo esta botella de agua porque no sé por qué, pero tengo hace 3 semanas una tos incipiente que me ataca, y yo pensé que se me iba a ir milagrosamente, y a pesar de que no he tosido desde que me paré aquí, pues la realidad es que la tengo y me persigue. Así que si me ataca, alguien toque el piano, alguien ore por mí, es lo que yo sigo. Bueno, los objetivos de la conferencia es mirar lo que son las fuentes legales de los derechos que surgen por razón del matrimonio, y ver la fuente de derecho de esos deberes y obligaciones, y también ver las consecuencias de la disolución del matrimonio, las desventajas particularmente de la convivencia versus matrimonio. La realidad es que ese fue el título que debí darle, pero no se me ocurrió al momento, así que eso es básicamente lo que vamos a estar mirando en esta noche. Qué bueno que Joséito tiene la presentación, y así podemos compartirla, por si acaso la letra en que se imprime es muy pequeñita, la van a poder ver reflejada.
El matrimonio en Puerto Rico es una institución de orden civil, además que tiene una connotación religiosa, tiene origen de carácter civil, fundamentado en lo que es la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Carta de Derechos, que está en el artículo 2, sección 10, y en el Código Civil de Puerto Rico, que no se lo traje porque la verdad que es un libro tan gordo, que no vale la pena dedicarle demasiado tiempo si uno no tiene mucho que buscar ahí, y alguien se lo resume, y yo se lo voy a estar resumiendo en esta noche. Como le dije, el matrimonio tiene un origen de naturaleza civil. Ya podemos ir pasando. Sí. Ay, por favor, sí, gracias. Las preguntas, porque sé que a lo largo de la charla todos nos vamos a ver identificados con las figuras que vamos a estar discutiendo. Como es corto el tiempo, mañana personas trabajan, niños terminan sus exámenes finales, universitarios tienen que ir a completar también trabajos en la universidad. Yo trataré de ser lo más breve posible, pero la realidad es que los temas que tenemos, cada uno pudiera hacer una conferencia de alrededor de 6 a 8 horas, ¿verdad? Por separado, pero eso no es lo que va a ocurrir aquí, sino que vamos a ir tocando lo que es más importante de cada uno de los temas. Anotan la pregunta, me la hacen llegar, yo la miro. Si es parte de lo que vamos a discutir en la noche, pues pospongo la contestación hasta que lleguemos al tema, y si no es de los asuntos que vamos a discutir en la noche, pues trato de intercalar la contestación dentro de donde mejor encaje, y si finalmente es un asunto que no puedo tocar en público por la naturaleza de la pregunta o porque no es el tema y nos desviaría, al final del proceso yo me quedo y hablamos en la extensión que sea necesario, y los demás hermanos pues que tengan que salir, pues salen. Como le dije, hay un origen civil y un origen religioso con respecto al matrimonio. En cuanto al origen civil y religioso, el matrimonio es un asunto de contrato social entre un hombre y una mujer. En Puerto Rico no se permiten los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Se ha hablado, ¿verdad?, de enmendar la Constitución para permitirlos. En mi carácter personal yo no veo que eso vaya a ocurrir por lo pronto, pero tarde o temprano va a llegar esa tendencia, ¿verdad?, que se ha estado moviendo a nivel mundial, y enfrentaremos socialmente ese nuevo reto, y religiosamente y espiritualmente, que va a representar cuando el Estado reconozca, como lo ha hecho en España, en Francia y en otras jurisdicciones de diferentes estados de Estados Unidos, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En Puerto Rico no es permitido. En Puerto Rico, y siempre voy a hacer la distinción, o más bien me gustaría que lo tengan en mente cuando estemos conversando, no se permiten matrimonios sino hasta la edad legal de 21 años, con unas excepciones que vamos a discutir, porque en los diferentes estados de Estados Unidos, tal vez menos Luisiana y algunos otros estados, la edad legal en Puerto Rico es 21, allá la edad legal es 18 y no se convierte en adulto. En Puerto Rico uno es adulto para fines civiles. ¿Qué son fines civiles? Coger préstamos, casarme, comprar casas, contratar con compañías, tener mi propia corporación a nombre mío, pues ese tipo de cosas a los 21 años. Para fines criminales ya se nos puede acusar en Puerto Rico como un adulto a partir de los 18. Pero sin embargo, un adulto de 18 años no puede comprar una casa por sí mismo, porque no tiene capacidad legal para consentir. ¿Qué excepciones hay para casarse antes de los 21 años? Aquellos jóvenes que están diciendo, ay caramba, que mucho tengo que esperar. Bueno, uno se puede casar antes de los 21 años con las excepciones que les voy a decir, y con consentimiento del padre o la madre con patria potestad. No es que uno no se pueda casar. Si papá y mamá, yo soy una chica, una nena, me dejan casarme, lo puedo hacer a partir de los 16 años. Antes de los 16 años lo puedo hacer. ¿Me está siguiendo, Joséito? Sí, estamos bien. Antes de los 16 años, ay, gracias, Débora. Yo dándole el mérito, bueno, también debe estar haciendo lo suyo ahí. Antes de los 16 años me puedo casar si soy nena, a los 14. ¿Bajo qué circunstancias tengo que estar embarazada? Si no es esa la situación, o estar seducida, ¿verdad?, que alguien tuvo acceso carnal prometiéndome matrimonio, y tengo 14 años, y esa es la situación, y el caso se lleva ante un fiscal, y el fiscal lo lleva ante el tribunal, pues podrían permitirme casarme. Si no, tiene que ser a partir de los 16 con permiso del papá o la mamá, el que tenga patria potestad, que más adelante vamos a discutir qué es la patria potestad. Si soy nene, que en mi caso no soy nene, soy nena, es a partir de los 18 años.
claro está, si me están acusando de seducir a una menor entre los 14 y los 16 años, pues entonces a los 16 me podrían permitir casarme, obviamente todo esto con la participación del padre o la madre. Y bajo esas circunstancias de excepción. ¿Por qué esa diferencia entre las edades? Que las nenas pueden casarse a los 14 si están embarazadas o seducidas, o a los 16 años con permiso de la madre o el padre, y el varón más tarde, pues razones lógicas, ¿verdad? El desarrollo del aparato sexual femenino pues ocurre con mayor prontitud que el aparato sexual masculino, y entonces eso se ha estudiado y se ha entendido que entonces la mujer madura a un ritmo más rápido y se le permite entonces tener la capacidad legal para casarse con permiso, ya sea o del tribunal o del padre o la madre, pero cuando padre o madre no quieren y se cumple con uno de los requisitos, el tribunal podría autorizarlo. En el caso del varón, 16 o 18. En el caso de las nenas, 14 o 16, dependiendo de las circunstancias que hemos descrito. ¿Hasta ahí alguna duda? Seguimos. Requisitos de forma del matrimonio. Bueno, los contrayentes, esposo y esposa futuro, tienen que tener capacidad legal. Eso significa tener la edad, no me puedo casar a los 13. Embarazada o no, con permiso de mi mamá o no. Tengo 13, no tengo capacidad legal para casarme, ni cumplo con ninguna de las excepciones. No estar incapacitada mentalmente, porque si yo soy una niña síndrome Down o una niña autista, pues ciertamente no tengo capacidad legal para consentir y de esa manera no se me puede permitir casarme. Los contrayentes no pueden ser entre sí hermanos, tíos, sobrinos, abuelos, parientes. Se permite, en el caso de los primos, que se solicite una dispensa al tribunal y el tribunal lo autoriza. Eso por razones de índole, ¿verdad?, biológica, genética, y por razones de índole moral, de toda especie, ¿no? Sin embargo, y para sorpresa mía, yo conozco un caso de un tío y una sobrina que viven juntos y que han procreado una hija, que es una cosa como bárbara, que uno no puede entender que eso ocurra, pero eso ocurre tan cerquita como el barrio Rincón aquí. Ocurre. Por eso es que la ley lo prohíbe, porque son cosas que ocurren. Deben llenar un formulario médico que tiene vigencia de 10 días nada más, o sea que si uno no lo hace en ese término, tiene que volver a hacer todo el proceso, la tuberculina, la prueba de sangre, etcétera, etcétera. Requisitos de forma del matrimonio. Ser residente del pueblo donde se entregue el certificado médico. Si yo me voy a casar en Calle, pues tengo que hacer mi trámite en el registro demográfico de Calle con todo el papeleo. Perdón. Si uno de los contrayentes es divorciado, proveer la sentencia de divorcio. Eso tanto en lo civil como en lo religioso. Los pastores que van a casar a uno lo piden, los jueces que van a casar a las personas lo piden. Si uno de los contrayentes es viudo o viuda, atención, aquellos mayores de 60 años, tienen que presentar el acta de defunción de su cónyuge para asegurarnos, ¿verdad?, que es viudo o viuda y no es que está casado y es un bígamo o bígama. Si uno de los contrayentes tiene hijos, se debe establecer con el acta de nacimiento de los niños cuántos hijos existen procreados por ese contrayente que va a casarse. Y si es un extranjero, pues presentar el pasaporte. Las personas autorizadas a celebrar el matrimonio, la verdad que uno, si no se casa es porque no quiere, porque casi todo el mundo puede celebrar matrimonios en Puerto Rico. Los pastores, los ministros, los rabinos, los sacerdotes, los jueces, cualquier persona, independientemente de su creencia religiosa, que esté debidamente inscrito en el Departamento de Estado como una iglesia, que se le haya expedido la licencia de matrimonio, pues podría casar. Claro está, uno tiene que saber a quién escoge, porque no todas esas personas con licencia de matrimonio son tan responsables como para llevar los documentos al registro. Hay un término, pastor, y en eso usted me dice, creo que son 10 días, ¿verdad?, para presentar el certificado de matrimonio. Eso lo que uno firma, que es el contrato de matrimonio. Lo que uno firma, que de hecho me parece que yo firmé el mío aquí mismo, ¿verdad, Leo? Aquí fue, mi esposo Leo me acompaña, se me olvidó presentarlo. Mi nena Adriana, que ustedes los conocen, son de la casa, y Kiko, que viene de camino ya mismo desde la escuela de karate. Pues hay que presentar ese documento. Si no se presenta, no se registra el matrimonio. Y uno dirá, pues eso pasa. Pues mire, sí, yo vi un caso en servicios legales que fui a divorciar a una señora, bendito, y no estaba casada, no la pude divorciar. No estaba casada porque quien la casó no llevó el documento para registrar el matrimonio. Y uno dirá, eso parece un chiste, pero eso tiene consecuencias jurídicas
y económicas muy serias. Esa señora estaba en una depresión terrible, no porque no se pudiera divorciar, sino porque no estaba casada. Y ella vivió todo el tiempo pensando que estaba casada. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Cuándo va a ser nulo el matrimonio? Personas entre 15 y 25 años, por favor, atención a esta parte. El matrimonio va a ser nulo cuando las personas no tengan la edad legal o la autorización para casarse. Si no tengo 21 y soy menor y nadie me dio el permiso, que es mi papá, mi mamá o el juez, pues entonces me casé de manera ilegal. Yo le dije a la pastora es que yo tengo 21 y alteré mi certificado de nacimiento, o ella no se dio cuenta y entonces me casó. Eso es un matrimonio anulable. Hay una diferencia entre nulo y anulable, y yo no voy a profundizar mucho porque eso podría ser un taller de 2 meses hablando de nulidad y de lo que es nulo y anulable. Anulable, por ejemplo, es un matrimonio que se contrae por una muchacha de 16 que no tenía autorización de su papá o su mamá, pero llegó a los 21, a los 22, a los 23, a los 25, a los 30, a los 45 y se quedó casada. No dijo, hey, yo era menor, ni su papá pidió anular el matrimonio, se ratificó, y al convalidarse, eso era anulable, pero no se anuló. Algo nulo es algo que no nace. Me casé con mi hermano. Qué cosa tan bárbara. Eso es nulo. En la ley no lo reconoce como que eso alguna vez existió. Me casé con mi tío. Pues eso es nulo. Eso no es que si mi tío y yo queremos nos podemos seguir siendo juntos y seguir casados. La ley no lo reconoce. Esa es la diferencia entre nulo. Nulo es no existe. Y anulable es que no se cumplieron con los requisitos, pero una vez llegada a la edad legal, por ejemplo, pues entonces se convalidó el matrimonio y se ratificó y todo sigue como Dios hubiera mandado. Convalidación del matrimonio es lo que les acabo de hablar, de lo nulo y no, lo anulable. Lo pueden leer con más detenimiento si gustan. Delitos contemplados en el Código Penal de Puerto Rico relacionados al asunto del matrimonio. Pues el primero que se me ocurrió pensar es en la bigamia, que es cuando estoy casada y contraigo matrimonio sin divorciarme con otra persona. Y digan, pero ¿a quién se le ocurre? Pues yo conozco también un caso que vimos hace como 1 año y medio en Caguas, en el tribunal, donde este señor, de hecho fue una muchacha de la iglesia de San Lorenzo, se casó con esta muchacha de su casa, jovencita, bonita, buena gente, bien cuidada, preservada, única hija, tremenda boda, una cosa bien linda, y esa muchacha casi enloquece, porque se da cuenta en relación a uno de los documentos que vio de la sentencia de divorcio. Este señor se vestía, mira lo que escuchen, esto es una cosa grande, se vestía de militar y le decía a la esposa segunda, ¿verdad?, la muchacha, que se iba porque lo activaron. Entonces ahí se iba con la esposa legal. Con la esposa legal le daba otra excusa de trabajo y entonces esa noche se quedaba con la segunda esposa. Era alguien con un genio, no era cualquier persona, pero eso pasa y pasa tan cerca como en Caguas después del peaje. Esa muchacha de verdad por poco pierde la mente, porque eso fue una herida de muerte para una persona, o sea, eso es una herida mortal. Me casé con un hombre casado, una cosa terrible. Bueno, pues eso constituye delito. La celebración de matrimonios ilegales, ese delito aplica a quien lo celebra, el matrimonio, y por ejemplo yo que no tengo licencia y casé a 2 primos sin dispensa, eso es un matrimonio ilegal. No porque sean 2 primos, sino porque no tenían la dispensa y además yo no tenía la licencia. O casé a 2 hombres o a 2 mujeres. Es un matrimonio en Puerto Rico ilegal y constituye un delito. Adulterio, que es un delito relacionado al matrimonio. Claro está. Yo no he visto un caso radicado por adulterio en Puerto Rico. Eso está ahí puesto porque los legisladores, a mi juicio, con mucho respeto, creen que atrae votos, pero yo nunca, en 16 años que llevo de carrera profesional, he visto la erradicación de un delito, no de un caso de divorcio, de un delito por razón de adulterio. No lo he visto. Abandono de menores. Pues, ¿verdad? La frase lo dice por sí solo, constituye un delito en Puerto Rico. La privación ilegal de custodia. Ojo a los casados y a los que se van a casar.
Para que a mí me priven de algo, yo tengo que poseerlo. Y para poseerlo, pues es algo que tengo porque alguien me lo dio o porque yo lo adquirí de alguna manera. La custodia, y voy a usar mi ejemplo para no dirigirme, ¿verdad?, a ninguna de las familias aquí representadas. Si mi esposo me lleva a la nana, que Dios me la protege y me la cuide, para Nueva York, y no me la devuelve, más vale, nana, que llame por teléfono, me diga dónde está. Yo no lo puedo acusar del delito de privación ilegal de custodia, porque ningún tribunal me había otorgado la custodia de mi hija. No había una determinación legal de custodia y ambos ejercíamos la custodia como una cuestión de hecho, porque vive con los dos. No habiendo una determinación judicial, ni me la secuestró, ni hay delito de privación ilegal de custodia. Miren qué cosa más grande. Lo mismo ocurre, como les digo, con el secuestro de menores. Yo me desaparezco con nana al Congo de África y no me pueden aplicar el Parental Kidnapping Act, no aplica, no me la robé, porque ningún tribunal había dicho que él tenía derechos paternales, como relaciones paterno-filiales o custodia legal. Esto aplica más bien a personas que se han divorciado o que estando separadas, un tribunal adjudica el aspecto de la custodia o el aspecto de la patria potestad o el aspecto de las relaciones filiales entre el padre o la madre. Adopción a cambio de dinero. Ya ustedes saben cómo se comercia con las personas, ¿verdad? Se venden sus órganos, se venden a las mujeres, se venden a los hombres como esclavos también y se venden a los niños. En este caso no con propósito de hacerlos esclavos, sino con el propósito de conseguir una adopción. Lo podría hacer desde un trabajador social o una persona que se dedica a robar niños y a falsificar el documento. Incumplimiento con la obligación alimentaria en el caso de niños o envejecientes. Esto es un delito que, aunque podría mentalmente uno relacionarlo con que no pague la pensión, más bien se trata de cuando nace un hijo, y normalmente se acusa al varón porque la maternidad nunca está en controversia, lo tuve y lo tuve. Soy la madre, o sea, no tengo forma de decir, ese bebé está en mis brazos en sala de parto, pero no es mío, bajo el cielo. La madre, no hay manera de negar la maternidad, ¿verdad?, bajo esa circunstancia. Y es en el caso del varón. En el caso del padre, cuando el hijo nace y no lo reconoce, no le da su apellido, que en el caso del matrimonio, eso lo vamos a hablar más adelante, las mujeres que estamos casadas podemos parir todas las veces que querramos y no pasamos ningún trabajo porque vamos al registro con el acta de matrimonio y el hijo sea o no de nuestro esposo lo inscriben, porque hay una presunción de que ese hijo es legítimo del matrimonio. Ese es en el caso de las mujeres casadas. En el caso de las mujeres no casadas, el hombre tiene que ir a reconocer la criatura como suya. No hacerlo, entonces uno va al cuartel de la policía, radica una querella de incumplimiento con la obligación de prestar alimentos, el fiscal cita el caso, ¿verdad?, el tribunal también, se radica la denuncia y entonces hacen pruebas de paternidad, porque tampoco es así a dedo como dice, sí, usted fue, es hacer las pruebas de paternidad y conforme a esas pruebas y a otras circunstancias particulares se adjudica la paternidad y lo que se hace es que se archiva el delito, se archiva el caso, porque una vez está la prueba de paternidad, el acusador dice, está bien, pues yo voy a reconocer, pues aquí no hay caso, aquí no hay delito, se archiva el delito y basta porque el Estado lo que quiere es que no haya niños sin reconocer. Se cumple el propósito, no hay delito. Eso es lo que normalmente ocurre. El primer hijo del matrimonio se llama sociedad legal de gananciales. Si han escuchado ese término, lo que significa en esencia es que al casarse dos personas en Puerto Rico, los bienes que se tengan, que se produzcan, corresponden en un 50% a cada parte. Aunque yo no trabaje y sea mi cónyuge, mi esposo quien trabaje, pues la mitad de lo que se produzca, no importa que él sea el que salga afuera a trabajar, corresponde en una división en un 50% a cada una de las partes. Cada día es más común aquí en la isla dividir los bienes de otra manera, porque muchas personas por diferentes tipos de circunstancias, lo hemos visto en la práctica de la profesión legal normalmente cuando hay hijos de matrimonios anteriores, capitulan, porque la sociedad legal de gananciales responde de los alimentos de sus componentes, ¿verdad?, que es esposo y esposa, y responde también de los alimentos de los hijos de cada uno de los cónyuges, así no sean hijos comunes. Y las personas, evitando tal vez un proceso de pensión alimentaria en los tribunales, pues lo que hace es que capitulan. Capitular es separación de bienes, y en Puerto Rico el contrato de capitulaciones puede ser muy amplio, puede ser
Capitulo solamente para asuntos de ingresos, pero no para asuntos de bienes inmuebles, casas, terrenos, negocios. Lo que compremos va a ser de los dos en partes iguales, pero para asuntos de ingreso, cuando te demanden a ti por deberle a Banco Popular, no me van a demandar a mí. Lo hacen de distintas maneras por distintas razones. Estamos poco a poco comenzando a ver los efectos de capitular, y uno de ellos es que la casa, por ejemplo, que constituyó el hogar del matrimonio, va a estar a nombre de una de las partes normalmente, y entonces al separarse las personas, si la madre se quedara con los niños, que no siempre es así, se los aseguro, pues entonces si la casa estaba a nombre del esposo, pues, y ahora ¿dónde me meto? San Capuleto, como dicen los católicos, ¿dónde me meto? Pues entonces, eso es parte de las consecuencias. El Tribunal Supremo recientemente resolvió que no importa que la casa sea tuya, si yo tengo los niños, yo me puedo quedar en la casa con los niños como hogar seguro, claro, si lo solicito. Tiene que haber una determinación judicial, no es porque me quedo aquí porque yo lo digo, tiene que un tribunal evaluarlo y determinarlo. En el caso de las capitulaciones, los que van a capitular, que están por contraer matrimonio, que están solteros y quieren algún día contraer matrimonio, tienen unos requisitos. Tiene que darse en escritura pública, o sea, la capitulación no puede ser una declaración jurada de lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Tiene que haber una escritura pública, eso constituye un procedimiento ante un notario. Tienen que darse antes del matrimonio, no es después de la boda. Se me olvidó capitular, no te preocupes, yo voy mañana allí donde el licenciado fulano que me haga las escrituras rapidito y él es amigo mío y me las hace. No, tiene que ser antes del matrimonio. Por eso ustedes ven que muchas personas, cuando se ven involucrados en procesos de pensión normalmente alimentaria, se divorcian y después se casan capitulando, que eso podría resultar ser en fraude de menores. Yo no he visto ningún caso donde se alegue, que pues debería hacerse, pero no se hace, fraude de menores por haberse divorciado, y se llama ese divorcio colusorio. Lo hice con un propósito específico de que unos niños no obtuvieran la pensión que en derecho le hubiera correspondido. Pero no es común, la gente como que dice, le dan pichón a eso y vamos a seguir para adelante, vamos a poner la pensión con lo que hay, si te casaste, te divorciaste de tu nueva esposa y ya no vamos a discutir eso. La tendencia. Sobre los bienes que nacen de la sociedad legal de gananciales, están los bienes muebles, que los muebles es todo esto, lo que parece muebles, ¿verdad? Las sillas, el dinero es un bien mueble, todo lo que se mueve. Todo lo que se mueve, todo lo que no está fijo, casas, terrenos, negocios, son bienes inmuebles, inamovibles, no se pueden. Uno puede coger la casa y seguir andando, pero uno puede coger las llaves del carro, uno puede coger el carro, la libreta de la cuenta bancaria, puedo contar el dinero, las ollas Lifetime, los tenedores. Ustedes se ríen, pero yo vi 2 médicos en un pasillo casi a la bofetada con una computadora. Ah, y un set de ollas y un gato. Y no era un gato del carro, la mascota. He visto casos donde han ahorcado a la mascota. Parece absurdo, pero eso ocurre y ocurre aquí. ¿Quién determina que se queda quién con quién? En la división de bienes, este es el gran misterio. En la división de bienes, y esto lo vamos a hablar más adelante, hay que hacer como un inventario. Y si nadie se pone de acuerdo, el tribunal determina quién se queda con qué. Entonces es ridículo que a mí me den los tenedores de plata y a mi marido los cuchillos de plata, si ambos iban juntos. ¿Qué hacemos con el cuadro de Picasso? Lo partimos por la mitad. De verdad hay personas que llegan a lo absurdo en este asunto de los bienes. Y yo lo he visto, suena gracioso, pero lo he visto, desde las ollas Lifetime. ¿Para qué yo quiero la ollita Lifetime si no me dejaron el caldero de las habichuelas? O sea, es bien complicada el drama humano que se ve en los procesos del matrimonio y de divorcio. Bueno, la pregunta de Joseito sé que no le he contestado, pero más adelante en el tema vamos a hablarlo. Los deberes legales de los cónyuges. Oye, nadie le dice eso a uno. Se lo dicen, pero se lo dicen en un momento en que uno está aturdido, con un traje de novia, toda apretujada para hacer cintura. Entonces el novio ahí sudando en esa esquina ahí, que llevaba 1 hora y media esperando, con el padrino. Pero previo a ese momento nadie te dice cuáles son los deberes, y de repente llega nuestra pastora Nancy. Bueno, la pastora da consejería y da curso prematrimonial. Pero si uno no lo coge, entonces pues cae en la trampa de no saber cuáles son los deberes. Todo lo que dicen los ministros, los jueces, los rabinos, los sacerdotes.
prometen amarse, respetarse, quererse, acompañarse hasta que la muerte los separe. Ese es el contrato. Y eso es lo que uno firma, y en Puerto Rico los contratos verbales son válidos y los escritos también. Y uno no solo dice sí, con un montón de testigos, sino que también después lo firma y uno ni lee lo que firmó. Ese es el contrato matrimonial. Tienes que vivir junto con tu cónyuge. Así que no puedes, eso de cuartos aparte, tienes que cohabitar. Eso significa cohabitar en la misma habitación. Los dos juntos a la misma vez. Oye, y no aplica. Oye, aplica. Fíjese, si tanto es así que en los casos de separación, yo tengo que preguntarle, porque ya no lo tengo que hacer, ya me dedico a otra cosa, tenía que preguntar a las clientes, porque me dicen, es que yo llevo, 5 años separada. Ustedes duermen, viven en la misma casa, sí, pues no es, eso no es una separación para fines jurídicos. Entonces, pero es que yo duermo en otro cuarto, no importa. La separación tiene que ser pública. La gente tiene que saber que ese hombre se fue de mi casa, o que esa mujer no vive conmigo, o que yo no vivo con ella. Porque el deber de los cónyuges es cohabitar, y se presume que la gente duerme, y no solo duerme en la misma casa, sino que duerme en el mismo cuarto, y no son literas, duermen en la misma cama. Esa es la presunción jurídica. Tienen la obligación de socorrerse, darse las Tylenol, sobarse la espalda, con los espasmos, llevar a la sala de emergencia a su cónyuge, llevarle la frisa, la chata, el urinal, ir a la farmacia, hacer la fila, bajar los bolsos de compra, abrir la puerta, cerrar la puerta, lavar el carro, socorrerse, planchar la ropa cuando los espasmos no te dejan. Obligación de proveer sus necesidades, si está flacuchón o flacuchona, desnutrido, bajo peso, con el nivel de hemoglobina baja, todo eso. Hay que estar pendiente y suplir las necesidades, ropa, calzado, techo, alimentación, salud, espiritualmente. Esa es la obligación, y esto lo dice el Código Civil, no es que lo dicen los pastores. Esto es una obligación de carácter civil. O sea, está en el código, está escrita y un juez te lo impone. Administrar los bienes. Esa es una obligación de ambos cónyuges. Antes del 79 a la mujer no se le permitía administrar. Entonces era bien gracioso. Yo cuando escuchaba a mi mamá y decía, no, porque es que a veces uno necesita un hombre que la represente. Porque es que era así. Uno necesitaba un hombre que la representara. No se podía ir a Island Finance a coger un préstamo si eras mujer. Tenía que ir tu marido. Gracias a Dios, hemos sido liberadas y podemos coger nuestros propios préstamos. Pero el deber de los cónyuges, de ambos, es administrar los bienes. Y administrarlos, y eso lo dice también el Código Civil, en beneficio de la sociedad legal. No es administrarlos para yo hacerme rica y yo tener mi cuenta de banco, ese banco virado, y mi cónyuge con las chancleritas metedeos gastaditas. Administrarlas en beneficio de la sociedad y la familia. Tanto así que después que uno que esté en proceso de divorciarse, uno podría reclamar que ese préstamo, que quieren dividir esa deuda por la mitad, yo no lo tengo que pagar porque ese préstamo él lo cogió y se fue, digo él, porque estas son las historias que yo oigo, pero también tengo historias de ella. Ella lo cogió y se fue con el individuo de paseo. Yo vi un caso, ese fue reciente, que este señor que ahorcó el perro, se llamaba Hércules el perro, trabajaba en Pfizer. De hecho cumplió 2 años de haber renunciado ayer, le llevo los años contados. El 15 de mayo, hace 2 años, decidió renunciar porque se fue con una prima, estaba enamorado de una prima, de Josefina. Josefina vivía en Massachusetts, como dice el pastor Ismael, en Massachusetts, y él pensó que iba a tener un futuro con su prima Josefina, pero no solo decidió renunciar a su empleo de los $36,000 anuales, sino que le dijo a la esposa que iba a tomarse unas vacaciones. Por eso era que estaba en la casa el 15 de mayo, era que había presentado la carta de renuncia. Fue al banco y había tramitado a principios de mayo un préstamo hipotecario y le dijo, vamos a refinanciar para irnos de viaje. Y ella, mire, firmó como parte de la sociedad legal de gananciales y
él, al renunciar el 15 de mayo, se embolsicó el dinero, lo puso en la cuenta, ¿verdad? Pero entonces cogió y se quedó con los niños. Déjame los nenes, yo estoy de vacaciones, no dejes llevarse a tu mamá. Le llamó por la tarde, mira, es que voy para una entrevista a Carolina. Y ven a la casa porque tuve que dejar los nenes allí solitos. Y la señora las mira y llega a la casa y encuentra el perro ahorcado. Pobre Hércules. Y el carro del muchacho pues no estaba, ella llamándole, no contestaba las llamadas. Sí, la entrevista en Carolina era en el aeropuerto internacional de Isla Verde. Agarró los chavos, agarró un avión, Busch Garden con Josefina. Alquiló carro, hotel, viajó por varios estados, fue a una entrevista de empleo. De hecho, me trajo la prueba de que yo fui allá, pero yo estaba en una entrevista de empleo y no estaba con ninguna Josefina. Todo eso, o sea que ese préstamo, esa señora tiene que responder. Y después el señor desea que no pueda pagar esa pensión alimentaria, porque entonces aumenta el pago de la vivienda, se extiende la vida del préstamo, pero ese préstamo no benefició a la sociedad legal. La señora debía responder, pues eso es una cosa que el tribunal tiene que resolver en el proceso de divorcio. Debía ella responder de ese préstamo cuando no se benefició y lo hizo bajo engaño. Él engañó al banco, ya estaba despedido, o sea, ya había renunciado cuando firmó el préstamo y presentó ingresos que no eran los correctos. Todo eso no lo ve. Pobre Hércules. Deberes de los concubinos. Pues para su sorpresa, la gente que convive no tiene ningún deber entre sí. Todos los que hemos tenido 18 años, que aquí la mayoría hemos tenido 18 años, alguna vez hemos tenido dos pensamientos terribles. Bueno, no es ni tan terribles, ¿verdad? Sin ofender. Uno de ellos es convivir y otro de ellos es la independencia. Así que todos los que hemos pasado por la universidad hemos sido independentistas por algún periodo de tiempo. Algunos se quedan, otros se salen. Pero son dos pensamientos que a los jóvenes le pasa por la mente, que es convivir y que Puerto Rico sea libre. Es todo lo que te ponen en la universidad y uno lo cree. Después, ¿verdad? Uno se va formando y uno o sigue la línea de pensamiento o la cambia. En mi caso, pues obviamente me casé. De forma tal que debemos ser cautelosos con nuestros hijos e instruirlos sobre la importancia no solo espiritual, ¿verdad?, del aspecto que la pastora les puede instruir, sino del aspecto jurídico, porque un cónyuge tiene derecho a recibir ayuda del otro cónyuge, tiene derecho a recibir una pensión alimentaria en caso que quede en una situación donde no pueda generar ningún tipo de ingresos por sus propias fuerzas. Sin embargo, un concubino no. Entonces es bien triste. Yo he tenido jovencitas en la sala para fijarle pensión alimentaria que llegan con bebé en coche o bebé en brazos más una pitita. Menores de edad la mayoría de ellas. O bien jovencitas, podrían tener 21 o 22 años o menos que eso. Y entonces, mire, que yo estaba en la universidad y mi papá me tenía en el plan médico. Y entonces, cuando quedé embarazada, el plan médico me lo cancelaron y no me cubren gastos de embarazo. Y ahora, pues yo tengo que pagar todas las citas cash. Y me dio un virus el fin de semana y me llevaron a sala de emergencia. Y ahora mis papás tienen que pagar esa longaniza con el hospital, que es como de 2.500 pesos. Y la reforma no me la aprueban, porque yo vivo con mis papás y el ingreso es de tanto. Y estoy sin plan médico. Entonces un juez sensible le va a decir al individuo, mira, ¿cómo usted cree que podemos resolver esto, verdad? Por el beneficio de todos y ese bebé que tiene que recibir ayuda prenatal, pero no hay ninguna obligación. Un juez sensible trata de, ¿verdad?, sensibilizar al caballero a ver si afloja algo. Y alguien insensible que tiene prisa por salir de allí, le va a decir, pues mija, lo siento, porque pues tienes que resolverte, mira, ven. Porque no hay ninguna ley que diga que él tiene que ayudarte. Ahora, una vez nace el bebé, tiene una obligación con el bebé. Lo que ocurre es que en Puerto Rico uno no es persona hasta que nace. O sea que ese feto, ese embrión, ese feto, ese infante que está ahí dentro, para fines de ley no es persona. No importa cuántos sonogramas salgan con la nariz perfilada y los deditos formaditos, no es persona para fines de ley. Una vez nace y está desprendido el cordón umbilical, entonces es persona. Si no vive después de ser desprendido del cordón umbilical es un natimuerto. Así que no hay deber para una mujer embarazada, no importa los gastos que tenga y cuántas veces se haya deshidratado vomitando. No hay ningún derecho de ayudarla, claro, civilmente, porque moralmente lo hay, cristianamente, espiritualmente, pero no funcionamos de esa manera.
la mayor parte de las veces, y por eso es que llegamos a donde llegamos socialmente hablando, de forma tal que la convivencia no es una alternativa jurídicamente hablando, porque además de eso ocurren, por ejemplo, otros aspectos. Bueno, lo voy a tocar más adelante porque veo que ahora la siguiente laminilla habla de los hijos comunes con respecto al matrimonio, así que retomo el asunto de la convivencia en un momento. En el caso de los niños que nacen bajo un matrimonio, los hijos comunes tienen derecho a que sus padres los tengan bajo su custodia. ¿Qué es la custodia? Pues tenerlos conmigo. En el caso de los concubinos, concubinos o personas que tienen hijos aún sin convivir bajo el mismo techo, pues uno de los dos no va a vivir con el niño. Eso es definitivo. Si tú vives con tus papás y yo con los míos, pues el niño tiene que vivir en una de las dos casas. Los hijos tienen derecho a ser alimentados, a que se cuide de su salud, educarlos, corregirlos moderadamente, autorizar su matrimonio, que de eso hablamos hace un momento, o emancipación. Emancipación es que cuando el niño tiene 18 años, si hay alguna necesidad jurídica de que el joven, por ejemplo, es un artista, Kiko, que es maestro de karate y que quiera tener una escuela de karate, lo podríamos emancipar a los 18 años, que significa convertirlo en adulto, como si tuviera 21 años, con las consecuencias que eso puede conllevar, ¿verdad? Y los padres tienen el deber de responder de todos los daños que causan sus hijos, incluyendo los bancos de la iglesia. Y elegir la profesión y la religión que van a profesar. Perdón, dije la profesión, la religión que van a profesar. Esto es un aspecto bien importante y ustedes no lo van a entender si no han pasado por la experiencia. Cuando hay una pareja que tiene religiones diferentes, esto puede ser un punto tan controversial que pueda terminar hasta con el rapto del niño, porque si yo me caso con un árabe, ciertamente pues él va a querer que mis hijos profesen la religión musulmana, y yo criada aquí en Emanuel, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Cuando quiera guardar el sabbat todo el mes de septiembre, el ramadán, que se dice el ramadán, cuando quiera hacer el ayuno del ramadán, y yo mire comiendo lechón y papitas fritas, ¿qué ustedes creen que van a comer mis hijos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si eso no se coordina, si eso no se acuerda en el proceso de matrimonio, eso es un choque monumental. Tocar un aspecto religioso en un ser humano, lo que es política y religión, uno no lo discute. Entonces esto trae serias diferencias. Y la abuela exigiéndote, la del otro lado, que tienes que bautizarlo, por ejemplo. Y yo exigiendo, tienes que presentarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando alguien diga, ¿cómo? ¿Presentarlo dónde? Tú eres loca. Todo eso es la patria potestad y todo eso es una consecuencia del matrimonio. Causales para disolver el matrimonio. Pues en Puerto Rico hay 11, yo no voy a abundar porque cada una de ellas podríamos estar toda la noche hablando, están ahí detalladas. Yo les puedo decir que nos estamos moviendo, ¿verdad? Causales no contenciosas. Causales no contenciosas son separación, no contenciosas porque no hay un cónyuge culpable. ¿Qué significa ser culpable? Para fines jurídicos es gracioso, pero no significa nada. El trato cruel, salgo responsable de trato cruel, pues tal vez si me vuelvo a casar en la iglesia manual no me quieran casar porque tengo una sentencia de trato cruel. Pues esa es una consecuencia, pero no es una consecuencia ni económica ni jurídica. No me quitan los hijos, no me quitan los bienes, no pasa nada jurídicamente hablando. La única causal que pasa algo y es chiquitito, jurídicamente hablando, es en el caso del adulterio, que es la causal civil, no estoy hablando del delito. En ese caso, el cónyuge adúltero no puede casarse con quien adulteró en los siguientes 5 años, pero puede casarse con el vecino del frente si no fue ese con quien adulteró durante el proceso de matrimonio. O sea que de verdad como que no tiene ni un efecto. Esto me hace recordar al caso de Igor González con Olga Tañón, que él estaba casado. ¿Se acuerdan del famoso beso que Olga Tañón le dio en el concierto? Ella estaba sentado al frente y entonces se dieron un beso estando Igor González casado, y entonces se querían divorciar por adulterio. Pues el efecto hubiera sido que no se hubiera podido casar Olga Tañón con Igor en los siguientes 5 años, por los 5 años y 2 días, pues sí. O sea, de hecho, después Olga Tañón se casó con quien quiso en el periodo que quiso. Igor González hizo, ¿verdad?, su vida también. De forma tal que ese es el único efecto real en este tipo de causal. Y trae una carga emocional que las personas no necesitan tener, una carga emocional muy fuerte, las causales de trato cruel, adulterio, abandono,
Hay unas causales que yo sé que no he escuchado, como la de conato. Conato significa intento para prostituir hijos o esposa, convicción por delito grave, impotencia, locura incurable y perpetua. Siempre que yo hablo de esta causal, yo sé que hay alguien que se le prende el bombillo y dice, ese es bueno. Locura incurable y perpetua, yo puedo decir que mi cónyuge está loco y de hecho podría hasta demostrarlo. Eso está nítido. Pues lo que la gente no sabe es que es locura incurable y perpetua, que tiene que ser por 7 años la locura y uno establecerla con 2 facultativos médicos y también pasarle una pensión al loco o a la loca. Así que no es una alternativa. Embriaguez habitual, tiene que haber una sentencia de embriaguez habitual. Ruptura irreparable, que es una causa que se añadió mediante enmienda al Código Civil recientemente, hace como unos 6 meses, tal vez menos. Y mutuo acuerdo, que es una causal donde las partes tienen que hacer todo el trámite de los acuerdos, sobre todo para que el tribunal no decida nada que no sea declarar roto y disuelto el vínculo matrimonial. Son procesos duros, azarosos, complejos por la carga emocional que representa, y ciertamente pues nadie recomienda el proceso de divorcio excepto en salvada en algunas circunstancias muy particulares. ¿Qué ocurre si me divorcio? Bueno, pues siguen vigentes todos los derechos y obligaciones con los hijos, o sea que divorciarse, si yo lo que quiero salir de las responsabilidades, tal vez se duplican. Se impone una pensión para los hijos e hijas. Eso se hace en un procedimiento judicial o administrativo. No hay forma de divorciarse a través de un lugar que no sea el tribunal. La única forma en Puerto Rico de hacerlo es el tribunal. O sea, las iglesias o los abogados no lo pueden hacer. La persona que se queda con los niños puede pedir la casa donde vive como hogar seguro, así está a nombre de esa persona o no. En términos de las consecuencias del divorcio, hay que erradicar una demanda de división de bienes en caso de que no sea un divorcio por mutuo acuerdo. O sea, yo me divorcio hoy, los bienes no se dividen. No importa que sean muchos, poquitos, regulares. No se dividen, hay que erradicar una demanda independiente. Solamente en mutuo acuerdo es que no hay que hacerlo. En cuanto a los menores, la custodia, que es una de las consecuencias, ¿verdad?, del divorcio, es la tenencia física de un menor, quién lo tiene, con quién vive. El tribunal, cuando establece un decreto de custodia, lo hace fijándose en el mejor bienestar del menor. Ese es el criterio rector, ¿verdad? Se considera lo que es la edad, el sexo, los lazos afectivos, con qué familia tiene mayor afinidad, quién era la persona que ejercía los roles más activos de la crianza. Todo eso es importante, pero al final el tribunal mira dónde es que va a estar mejor el menor, y a veces es ni con el papá ni con la mamá. La custodia no siempre es ejercida por los padres, de forma tal que a veces el Estado se hace cargo de los niños, y ya usted sabe lo que ocurre, los ubican en hogares de crianza y otros lugares familiares y demás. Está de moda la custodia compartida, es algo que se ha discutido, que la gente se afana mucho por pedirla cuando va al tribunal, pero que es hasta contraproducente, ¿verdad? Porque si me estoy divorciando porque hay una incompatibilidad de caracteres que no nos permite la convivencia, pues no es a veces posible lograr lo que representa la custodia compartida, que significa un periodo de tiempo el niño con la madre, un periodo de tiempo básicamente igual con el padre. O sea, esto puede ser desde un día sí, un día no, a una semana tú, una semana yo, a 2 semanas tú, 2 semanas yo, un mes tú, un mes yo, 6 meses tú, 6 meses yo, un año tú, un año yo. La custodia compartida tiene una diversidad de posibilidades, pero requiere una armonía mejor que estando en la casa, porque los que tienen niños aquí pequeños saben el bulto. Vamos a mirar el bulto del niño. Si lo tengo yo y se me olvidó ponerle el bulto cuando te lo llevaste, ¿qué va a pasar? Va a llegar sin bulto a la escuela. ¿Y quién va a sufrir la consecuencia? El niño. Si tú no me pusiste los zapatos de la escuela en el bulto de ropa cuando yo lo vaya a vestir el lunes, el uniforme nítido y los deditos por fuera en chancla, ¿quién va a sufrir las consecuencias? El niño. Si había que entregar el proyecto de feria científica y ya yo había hecho la hipótesis, el objetivo, los materiales, el procedimiento, y faltaba revelar la foto, y a ti se te olvidó revelar las fotos y pegarlas, ¿quién va a tener la mala nota? El niño. Si a ti se te ocurre irte a vivir a Mayagüez y yo a Humacao, ¿dónde el niño va a estudiar? En Ponce, para mitad tú, mitad yo. O sea que la custodia compartida representa unos retos que yo creo
que va a requerir mucho esfuerzo tanto del Estado como de las familias acostumbrarse, porque todo el mundo quiere la custodia compartida. Eso es lo primero que los papás y las mamás piden, no, que él se lo lleve la mitad del tiempo, porque yo necesito hacer mi vida. Y los papás, no, yo lo quiero la mitad del tiempo porque no es justo. No es justo porque también es mi hijo. Estamos de acuerdo en que lo queremos la mitad del tiempo, pero operacionalmente, si ni siquiera nos podemos hablar, ¿qué vamos a hacer con el antibiótico que va en la nevera? Cuando yo lo pongo en el bulto y no te pueda decir que va en la nevera, se le pudre. Y el muchacho con la garganta ahí podrida. O sea, la custodia compartida representa unos retos que, aunque en teoría es una idea fantástica, pues no necesariamente operacionalmente vale la pena implementarla porque no tenemos las destrezas de vida para hacerlo. Patria potestad, poder decisional sobre los niños. Es distinto a la custodia. La custodia es quien tiene el niño. Desde las abuelas, las tías, las madrinas, cualquiera puede tener una custodia. La patria potestad es un derecho exclusivo de padres y madres y dura desde que parí hasta los 21 años. A los 21 años se acaba la patria potestad. O cuando el menor muera o cuando yo muera, ¿verdad? La patria potestad que yo tenga sobre mis hijos se va conmigo. Es indelegable. Yo no puedo decir, Joseito, te voy a dejar la patria potestad sobre Kiko, porque a mí me parece que los dos son tan cibernéticos que se van a entender bien si yo muero. No. La patria potestad le toca al papá del niño, que la tiene. Nadie me lo otorga, porque está conmigo desde el momento en que procreé al bebé. Claro, está en un divorcio, el tribunal tiene que decidir a quién se lo otorga. Y ustedes dirán, bueno, pues sabe nada, patria potestad, pues ¿para qué sirve? Pues que la coja. Pues mire, la patria potestad es lo que decide que mis hijos son, como una vez dijo Nana, pentecostation. Mis hijos son pentecostales porque la patria potestad me permite decidirlo. La patria potestad me permite decidir si mis hijos van a salir fuera del país. La patria potestad me permite decidir si mi hija se pone 4 curitas de traje de baño o un traje de baño de cuerpo completo. La patria potestad me permite decidir que el deporte que va a practicar mi hijo y mi hija es el karate. Yo no puedo decidir sobre Liz Marita. Ay no, sácamela de ballet, que para mí que esa nena para lo que sirve es para dibujar. Pónmela en clases de pintura. Yo no tengo patria potestad, no puedo hacerlo. La patria potestad me permite decidir si mi hijo va a ir a la universidad a los 16 años o a los 18 y lo vamos a celebrar de grado. La patria potestad me permite decidir si mi hijo recibe una herencia de mi tío, que se la dejó en testamento, que yo voy a hacer con ese dinero, con los intereses, ¿verdad? Pues tengo que guardarlo, el tribunal me va a exigir guardar el dinero y me va a permitir coger los intereses. O sea que la mamá de Chayanne, la mamá de Ricky Martin, con su patria potestad gozaron muchísimo. Y su papá, con esos chavitos que no son del hijo, los frutos son del padre y la madre. Eso es la patria potestad. Nadie me la puede quitar, excepto un tribunal, por unas razones específicas de ley. Alimentos. El concepto de alimentos es algo complejo entenderlo, especialmente para quien va a pagar una pensión. Porque es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de un menor de edad. Hasta ahí suena divino. Pero entonces, cuando las personas dicen, yo quiero que me digan en qué se gasta el dinero. En Puerto Rico no hay una ley que obligue a nadie a decir en qué se gasta el dinero de los niños. Si hay leyes que protegen los niños a los fines, que si yo no estoy invirtiendo bien, lo que fuera, mira, hasta mi propio dinero en mis hijos, pues entonces el Departamento de la Familia podría tomar cartas en el asunto e intervenir. Pero en cuanto a pensión, no hay un inventario que tenga que llenar. Compré 2 cepillos de dientes, uno de ellos con batería, 2 tubos de pastas dentales, compré el hilo dental Johnson & Johnson. O sea, no hay que hacer ese inventario, no es necesario, y muchas personas cuando van a pagar la pensión alimentaria entran en una crisis y hay que decirle, oiga, su hijo se lava la cabeza, sí, el champú es parte de esa pensión alimentaria. Su hijo le cortan las uñitas, sí, no las tiene como una gárgola, ¿verdad? No. Ah, pues el corta uñas también hay que proveerlo. Las cosas que uno no piensa. ¿Quién piensa que un niño usa crema en las rodillas o en los codos porque se le ponen, qué sé yo qué, roñoso? Pues nada, uno no está pensando en eso. Los niños gastan resmas de papel, papel de baño, papel toalla, agua, luz, teléfono, celular. Pero cuando yo llamo al pediatra de mi celular, estoy usando
un pago, una parte del pago que estoy haciendo para el celular, ver muñequitos a través del cable TV, se sientan en un mueble para que el mueble no se dañe, yo tengo que poner un spray y pasarle un pañito. Todo eso es parte del gasto de un menor en el que uno no piensa en ropa, comida. Hay personas que no se comen 400 pesos al mes. Eso es lo que la gente piensa. Entonces, pues trae dificultades. Dependiendo del nene, porque lo tengo en casa, se los comen, sí. Cuando uno lleva a Burger King, cuando uno los lleva a cumpleaños, que tiene que llevar regalos de cumpleaños, cuando uno tiene que regalarles a ellos también, cuando uno le da la pesetita para venir a la iglesia. ¿A quién se le ocurre pensar que eso es parte de una pensión alimentaria? Y lo es. Esa pesetita son monedas que los niños echaron en la ofrenda. Ese pesito que echaron en la ofrenda el día de hoy, eso es parte de lo que la persona que los trajo a la iglesia tiene que invertir para darle la formación cristiana apropiada, y eso es parte de lo que cubre una pensión alimentaria. Pero quien la paga no puede pensar en eso, se le hace difícil. Piensan en comida y ropa. Hay que si hace como 6 meses que no le compras ropa, y si yo siempre la veo con los mismos maones, y pudiera ser cierto, pero ¿verdad? Además hay otros gastos y necesidades, el plan médico, lo que uno pone en la farmacia, el Tylenol, todas esas cosas. El derecho de alimentos viene de la Constitución, está ligado al derecho a la vida, por eso el Estado vela porque se cumpla con él cabalmente. Y la forma de establecerlo, yo no voy a entrar en eso porque verdaderamente si profundizamos esto nos amanecemos aquí, pero se establecen conforme a los criterios de capacidad y necesidad. En Puerto Rico está lo que es la Constitución, está la Ley de Sustento de Menores y este reglamento 7135, más las decisiones del Tribunal Supremo, que todas en conjunto conforman lo que es el derecho de alimentos. Y el reglamento es lo que contiene lo que ustedes conocen como las tablas de pensión alimentaria. Se llaman guías para determinar y modificar pensiones alimentarias en Puerto Rico. Y es a base de todos esos criterios que se establecen las pensiones. Se establecen o por el tribunal o por la SUME. ¿Quién decide dónde? Pues es simple. Normalmente cuando hay un caso de divorcio lo va a hacer el tribunal. Solamente no lo hace el tribunal en los casos de divorcio. Cuando uno de los cónyuges vive en Estados Unidos, esos casos se envían a SUME para que caigan en el registro estatal de pensiones alimentarias. Y si yo me voy a Hawái, allí me encuentren, y si me voy a Santo Domingo, allí me encuentren, porque ASUME tiene esa forma de registro. Pero siempre en los divorcios el tribunal es quien impone la pensión, excepto los casos donde uno de los cónyuges no vive aquí. Desobedecer una orden de pensión alimentaria puede dar lugar a un desacato y la persona será encarcelada. La ley establece que eso debería ser la última opción, pero vemos con frecuencia de que los tribunales lo usan como una alternativa dependiendo de la discreción del juez que esté de turno en ese momento, ¿verdad? Vemos que hay jueces más severos, otros más flexibles. Esto es un asunto debatible. Podemos pensar, ¿verdad?, que las personas que pagan pensión no deberían ir a la cárcel porque en la cárcel no producen, o podríamos pensar que es lo que merecen por abandonar, ¿verdad?, moral y económicamente un hijo. Es debatible, ¿verdad? No voy a establecer cuál debe ser una posición correcta porque es un punto controversial. Los menores que a su vez procrean hijitos, escúchenme, los menores de 21 años, universitarios, que procrean niños, son tan responsables como los adultos trabajadores de prestar una pensión alimentaria. Muchas mamás llegan al tribunal y nos dicen, pero mire, si él lo que tiene son 17 años, él nunca ha trabajado, nunca ha dado un tajón en defensa propia, pues va a tener que salir a hacerlo. Hay nenes que lo hacen. Yo he tenido muchachos de 18 años que son más responsables que hombres que tienen profesión y educación universitaria. Eso depende de la crianza y la formación, pero ciertamente para un joven de 16 años es mucho más difícil conseguir un empleo bien remunerado que para una persona que ya tiene una profesión y una formación académica. Pero responde con los mismos criterios, capacidad versus necesidad. Claro está, cuando uno ve un joven que es un estudiante que ha procreado un hijo, pues uno trata de no ser tan severo en términos de la exigencia, pero uno no le elimina la responsabilidad, porque de chiquito a chiquito, el más chiquito es el que tiene que sobrevivir, el que no tiene forma de defenderse. Así que es importante que cuando vayamos a procrear hijos, que es una decisión tan importante, estemos preparados para saber que la ley nos va a enfrentar con el mismo rigor que si fuéramos un adulto, porque a quien van a proteger es al bebé de pañal. Las pensiones se revisan cada 3 años a solicitud de cualquiera de las partes. Las personas que no están casadas también pueden solicitar pensiones alimentarias
Y es bien importante que sepan que los hijos en Puerto Rico son eso, hijos. No hay hijos de matrimonio, fuera de matrimonio, legítimos, ilegítimos, esto, lo otro, aquello. Para lo único que sirve decir el término legítimo es cuando lo voy a inscribir, ¿verdad? Que presento el acta de matrimonio y lo inscriben. Pero un niño, una vez reconocido por la persona que lo reconozca, independientemente de que sea el verdadero padre o no, tiene derecho a una pensión alimentaria bajo los mismos criterios y el mismo rigor que un niño que haya nacido de un matrimonio legalmente constituido. En ese sentido, a los niños el Estado no los penaliza en relación a la convivencia o al matrimonio, porque son los seres inocentes, ¿verdad? Si yo decidí convivir y tuve un hijo, el Estado no va a penalizar al bebé, aunque el Estado, y esto es en Puerto Rico y esto es en todos lugares, reconoce y promueve y desea que sus ciudadanos se casen, no que convivan. Usted nunca ha visto a ningún gobernador: querido conciudadano, te exhorto a que convivas con tu novia. O sea, no va a haber eso. No va a haber eso porque eso trae consecuencias emocionales, económicas, religiosas y de toda índole. Y entonces crea una desestabilización en la institución social primordial de la sociedad, que es la familia. Por eso todos los gobiernos quieren que la gente se case y cada día son más. No sé, yo podría hablar de eso, de los créditos contributivos para personas que están legalmente casadas. ¿Voy ya por la convivencia? Creo que sí, que llega la parte de la convivencia, retomándola. Bueno, me falta las relaciones filiales. Sobre las relaciones filiales debo establecer que es el derecho constitucional de un padre o una madre a relacionarse con sus hijitos menores de edad. No hay un plan en Puerto Rico específico para esas relaciones, o sea, no hay un libro que diga niños, bebés no podrán relacionarse con sus papás varones porque no le cambian el pañal. No hay nada que diga eso. Va a depender, claro está, de las circunstancias familiares, porque la primera persona que en mi casa agarró el bebé y lo bañó fue mi marido, porque yo creía que esa cosita se me iba a caer de las manos. Yo jamás hubiera podido tocar a esa criatura para bañarla los primeros días, hasta que yo llegué y pude hacerlo. Mi marido se pudo haber quedado o con la custodia de los niños, o pudo haber tenido unas relaciones filiales amplias, porque era una persona que tenía dominio del cuidado de los niños, pero tal vez, no sé si Joseito pudo haber hecho eso por Liz Marita, en cuanto salió del hospital, cogerla, bañarla, del biberón, sacar los gases, hacerle moños. Mi hija llegó hasta con moños en forma de corazón a la escuela y todo hecho por mi marido. O sea, tenía la destreza, pero si uno siente que no la tiene, o el bebé no responde a la separación de una mamá, por ejemplo, que está lactando, pues lo ideal son periodos cortitos, muchos periodos cortitos. O sea, en vez de llevarme un fin de semana completo, lo puedo ver los 3 o 4 días, o 5 días, o 7 días que sea necesario, media hora, y así me interrumpo con el sueño del bebé. Según va creciendo, pues lógicamente el niño puede separarse más tiempo de su figura de crianza. De su figura de crianza no siempre es la madre, puede ser la abuela, la tía, el abuelo, el papá. De forma tal que no hay un plan específico, aunque se acostumbra a fines de semana alternos, pero las relaciones filiales las establecen las partes. Puede ser tan amplio o tan corto como las partes lo decidan. Cuando las partes no lo decide un tribunal. Siempre que hay un caso de divorcio, siempre el tribunal va a fijar relaciones materno o paterno-filiales a la persona que no viva con los niños. Convivencia, volvimos a retomarlo, concubinos y parejas de hecho. Como les dije, en el caso de convivir, los hijos deben reconocerse por ambos progenitores, papá y mamá. Es un proceso porque yo no he atravesado, pero yo me sentiría bien extraña mirando el reloj. Bueno, yo no uso el reloj, probablemente el celular, la hora, en el registro demográfico, esperando que el susodicho llegue a darle apellido a mi hijo. ¿Verdad? Que lo reconozca mediante declaración jurada, porque tiene que hacerlo mediante declaración jurada ante notario público, que ese es su hijo. Es una sensación, ¿verdad?, que a mi juicio, en mi caso, resultaría un poco incómoda. No digo que lo hace bien o lo hace mal la persona, pero en mi caso resultaría incómodo estar en esa situación de tienes que venir, no has llegado, por favor, ¿dónde estás? Voy por la luz, acaba y llega, que esto lo van a cerrar y no, el bebé no tiene acta de nacimiento por tu culpa, ese tipo de cosas. O tener que inscribirlo con mis apellidos nada más porque la persona nunca llegó. A ver dónde te encuentro.
No nace una sociedad legal de gananciales ni una comunidad de bienes, porque cuando la gente capitula nace una comunidad de bienes en lo que adquieran en común, pero en los concubinos, excepto que decidan adquirir cosas en común, no nace una comunidad de bienes. O sea, si yo compré el televisor, la nevera, la estufa, y él compró el juego de ollas, a la hora de separarnos, me toca el televisor, la nevera, la estufa, y a él el juego de ollas. Pero no es que las ollas nos pertenecen en común o la estufa en común, no, nada de eso. En Puerto Rico no hay beneficios de seguro social para las personas que conviven, es para las esposas y esposos. Y que hayan convivido más de 10 años. Perdón. Mucha gente piensa de las parejas que conviven, y es bien penoso, que después de 10 años, yo no sé dónde lo han escuchado, yo pienso que es en las guaguas públicas. Sí, porque es como que uno habla mucho en las guaguas públicas. Yo me crié en las guaguas públicas. Y ahí es donde ¿verdad? Y en la esquina del pueblo, en el terminal, y en la oficina del médico, que hay abogados sin título, la gente piensa que por vivir 10 años uno está casado, porque convive 10 años. ¿De dónde sacan eso? Yo no sé. Pero así piensa la gente. Yo creo que lo han sacado de esta porción que sí es cierta, de que si aún estando casado vives 10 años con la persona, después a tus 65 años vas a cualificar para sus beneficios de seguro social en caso de que tú no cualifiques para los tuyos propios. Me imagino que de ahí sale. Bueno, llegó mi hijo Kiko. En Puerto Rico no se puede adoptar como pareja si no estoy casada. Yo puedo adoptar yo sola si estoy soltera, pero si estoy casada y Leo no quiere adoptar, no hay adopción. No hay adopción. En el caso de los casados, en el caso de los concubinos, no hay adopción de ninguna manera. O sea, cuando vayan a investigar las trabajadoras sociales y vean que tú y yo somos concubinos, no cualifica ese hogar para el niño. Descartada la adopción para los concubinos. Los planes médicos privados, como norma general, no ofrecen cubiertas al concubino. Sí. Un concubino es el que convive conmigo sin casarse. Hay muchos términos, la sociedad los ha ido variando, hoy le decimos concubino, pero a las mujeres antes se nos llamaba queridas. Cuando vivíamos con un hombre sin casarnos, hasta cosas mucho más feas que esa. Pero la querida de fulano, la querida de mengano, y concubina. Rara vez al varón se le decía concubino. Era como despectivo hacia la mujer. Hoy día, convivir y concubinato, pues no es una palabra que ofenda a nadie, eso ha cambiado. Pero cuando yo era pequeñita, oír esa palabra era como una mala palabra. Yo no sé ni cómo yo me paré aquí a decirla, porque eso era como una mala palabra. Pues los planes médicos no ofrecen cubiertas a las personas que conviven juntas, a los matrimonios, sí, y no solo a los matrimonios, a los hijos del matrimonio y a los que no son del matrimonio. Si mi esposo tiene hijos que no son de nuestro matrimonio, yo los puedo tener en mi plan médico y el plan médico me lo permite y me lo acepta por el mismo precio que yo estoy pagando por mi plan familiar, pero no puedo tener a una persona que convive conmigo y mucho menos a su hijito. Y mucho menos, ¿verdad? A un hijito que hayamos procreado, bueno, si lo procreamos en común y yo tengo plan médico, puedo poner a mi hijito, pero no a los hijitos del concubino. La mujer embarazada no tiene derecho a pensión alimentaria durante el embarazo. En la sociedad legal de gananciales y en los matrimonios regulares, persona que llega con la pipita allí al tribunal y dice que tiene una necesidad económica, persona que sale con su pipita y una pensión alimentaria para la ayuda de cubrir los gastos de embarazo. Mujer que llega embarazada con su pipita, sin estar casada y suena cruel, sale con su pipita y mucha desesperanza. Con el bolsillo vacío, no importa que sea un embarazo de alto riesgo, porque esa es la ley, no es que el juez es malo, no es que Dios no me favoreció, o sea, uno no puede salir del tribunal diciendo yo que oré en chapitas de Malta toda la noche y Dios me ha abandonado, mira para allá, ahora el sonograma, no tengo forma de cubrirlo, tengo que hacer una prueba genética, tampoco me la cubre el plan, no tengo plan médico. Uno no puede pensar que Dios lo abandonó porque esto escrito está que si no te casaste no vas a tener derecho a una pensión alimentaria, alimentos entre cónyuges, porque eso es uno de los deberes del matrimonio, socorrerse y alimentarse. ¿Estamos? Eso es el contrato.
No existe obligación de vivir juntos ni socorrerse. Cuando convivimos, podemos convivir en la misma casa, pero yo me voy a ir a casa de mi mamá el fin de semana, como yo me puedo quedar allá, tú acá, y de repente nos unimos, y de repente nos separamos. No hay ninguna obligación de cohabitar. Y no hay derechos hereditarios. En cuanto a la cohabitación, es importante pensar en qué es lo que nos separa de la idea del matrimonio. Y no hablo de aspectos espirituales, hablo de aspectos puramente sociales, civiles. Yo voy a comprar un carro y yo firmo el contrato a ciegas porque me gustó. Es más, yo compré mi carro, el que tengo, que el Señor gracias a Dios me lo ha dado y nunca se me ha dañado, sin verlo. Yo dije, para el Día de las Madres, me quedé a pie llevando a mi mamá, que la conocieron el domingo, a comprarle su regalito de madre. Cuando iba por la plaza del mercado, es un Lumina que Leo me había regalado, porque lo usaba yo, él lo compró y yo lo usaba. Y entonces me dio tanta rabia, porque es que a cada rato me dejaba que yo llegaba en grúa en casa, pero ese día yo no resistí más y llamé a mi hermano mayor. Le dije, Tito, tienes que traerme un carro, pero lo quiero ya. Lo quiero ya. Me dijo, bueno, mañana es domingo. Yo dije, sí, para el lunes. Me llevas un carro porque ya yo no soporto. Pues yo, no te preocupes. Yo te voy a llevar un carrito que por ahí hay uno de los más bonitos. Y me ha comprado ese carro más lindo. Digo, lo compré yo, pero me lo llevó. Yo no lo escogí. Yo, mira, ¿dónde es que te filmo? Yo no quiero estar más a pie en la grúa. Y yo no vacilé en firmar ni leí. Era mi hermano, yo confié. Hasta el sol de hoy tengo mi carrito, gracias a Dios. Cuando uno va a comprar una casa, ¿alguien ha comprado una casa aquí? ¿Quién ha comprado casa? Han comprado casa. Ustedes se pusieron a leer el mamotreto de la hipoteca, que es como de 890 páginas, una por una. Yo intenté hacerlo porque yo estaba guillúa, estaba hecha ura porque me acababa de graduar de la escuela de Derecho y vamos a comprar una casa y yo guillúa, lo voy a leer. Todo el mundo me miraba y yo... Pero cuando yo me di cuenta que eran 890 páginas, un párrafo en español y la traducción al inglés, y que eso nunca iba a acabar y que no importa que yo lo leyera, si no lo firmaba no iba a haber compra de casa, pues entonces fui a la última disimulando, claro, porque no quería verme desesperada, y lo firmé y no vacilé. Pero la gente a la hora de contraer el contrato de matrimonio le pone freno y se asusta. Porque si me divorcio, pues peor es no casarte y que te dejen con la pipita y sin chavitos para el sonograma. Peor es no casarte y no tener plan médico. Peor es que nadie tenga que socorrerte. Y entonces, socialmente cometemos un error que yo creo que todas las madres de mi que criaron hijos de mi edad lo cometieron. Por las niñas. Mira, mija, tú estudia y prepárate, que buenas o no malas. Así es que me criaron, así es que nos criaron. Prepárate, estudia, que tú no tienes por qué soportar. No nos crían para el matrimonio. Y vivimos con miedo a dar ese paso, pero cuando comparamos matrimonio versus convivencia, a mí no hay forma de que alguien me haga pensar. Y yo fui una persona que creía en la convivencia. Mi esposo fue el que dijo, ¿matrimonio o nada? Y yo, enamorada, pues dije, pues matrimonio. Pero creía en la convivencia porque la juventud te lleva a pensar que es buena. Yo criada en esta iglesia, formada por el pastor Ismael Rivera, se me ocurrió pensar en la convivencia alguna vez. Pero hoy, que soy una mujer de casi 40 años, que tengo 2 hijos, que soy una profesional del derecho y que he vivido, sé que no hay forma de que yo pueda aceptar ni ahora ni nunca una convivencia, por lo que es la carga emocional que representa. Uno se siente que es nadie en esa relación, no tienes autoridad ni como varón ni como mujer, porque el varón no le va a poder exigir a esa compañera consensual y la mujer tampoco va a poder exigirle. Uno cree que sí y te hacen pensar que sí, y de inicio puede que sí, pero a lo largo de los años emocionalmente el compromiso se destruye porque o uno cae en la rutina o llegan los problemas, y entonces cuando la cosa se pone así oscura y difícil, pues si no tienes la base, la estructura del matrimonio, es más fácil huir, y como no tienes responsabilidades, es una conducta autodestructiva.
La convivencia es una conducta autodestructiva. Ni hablar de las fotos de boda a los que tienen hijos. Mis hijos han visto las fotos de boda y yo sé que han estado muy emocionados y haciendo preguntas, y algunos niños han preguntado, ¿Adi, por qué yo no estaba ahí? Entonces tú te das el lujo y le explicas. En la convivencia siempre te van a confrontar, y aunque no sea eso importante ni te van a juzgar como madre o padre al final del camino por eso, por lo menos el susto te lo llevas ese día y la sensación amarga. Y muéstrame tus fotos de boda. Pues te las debo. O sea, todo eso involucra el asunto de la convivencia, especialmente si uno decide tener hijos dentro de esa estructura que no existe en el caso de la convivencia. No hay derechos hereditarios en el caso de la convivencia. Y eso pues suena hasta futurista. Y dice, ¿ves para qué yo quiero herencia de quién? Si yo desnuda salí del vientre de mi madre y todo lo que tengo es ganancia. ¿Para qué yo estoy pensando en la herencia de nadie? Bueno, yo he estado en funerarias. Y entonces he visto que el muerto o la muerta se la gana el cónyuge, no el concubino. Yo he estado en funerales, ¿verdad?, donde llega la esposa anterior, de quien me divorcié. Y está la nueva novia que puede llevar 3, 15, 10 años, 5 meses, el tiempo que sea. ¿Y a quién le damos el pésame? ¿Y por quién sentimos la pena de la viudez? De hecho, cuando tú estás divorciada, no eres viuda o divorciado. Se muere quien fue tu cónyuge, y no eres viudo para fines de ley. Pero para fines sociales, el viudo es el que estaba casado y se divorció y se le murió y está con la nueva esposa concubina, pero esa es la esposa. Y de repente, es una cosa emocional, yo no puedo explicarlo, yo no soy psicóloga, debería haber alguien aquí que me ayude a explicarlo, pero es un asunto de bienestar emocional y de concepción emocional, de cómo se mira a un cónyuge a cómo se mira a un concubino. Mírenlo en las funerarias, cuando vuelvan a una funeraria, a ver cuál es el ambiente. Yo estuve en una funeraria donde esta mujer, que era esposa legítima, convivió con este hombre. Y convivieron y después se casaron. Este hombre se muere, pero tenía un matrimonio anterior. Y de repente yo llego y veo a esta viejita. ¡Fua! Se plantó en el primer asiento. Yo estaba hablando con la que yo creía que era la viuda. Y de pronto como que... ¿qué es eso? La esposa, me dijeron. Yo, ¿qué esposa? Si yo estaba hablando con la esposa, yo incluso le serví una sopa. Porque en la funeraria Jardín del Edén, yo le serví una sopa a la esposa. ¿Cómo que es el esposo? Es que alguien me explique qué es esto. O sea, la concepción social de las personas miraban a aquella señora como esposa, porque a pesar de que esta segunda se llegó a casar, no lo hizo oportunamente, llevaban 30 años de matrimonio, pero para fines de las personas que estaban allí, la esposa era la que no convivió con él. Para que ustedes vean la forma como la sociedad mira y juzga. Las esposas y los esposos son los que deciden qué hacer con el muerto. Yo me he apropiado de una frase, yo digo, el muerto es mío. El muerto es mío porque ¿cómo es posible que yo llegue a un momento como ese y yo no pueda decidir y venga la mamá del fulano, en este caso tengo un esposo baby precioso y una suegra también, que no creo que sea de esa circunstancia, ¿verdad? En mi caso particular, pero ¿cómo es posible que yo llegue a la funeraria y venga la ex o venga la mamá o la hermana a decidir qué luego con mi muerto? Ese muerto es mío. Tienen que meterse eso en la cabeza para que entiendan lo que significa la convivencia versus el matrimonio, porque no hay manera de que ese muerto sea tuyo o esa muerta sea tuya si no eres el cónyuge. ¿A quién le preguntan al médico si te van a desconectar? ¿Al esposo y al esposo? ¿Quién firma? ¿La esposa o el esposo? Los concubinos no. Viene la hija mayor de Machachuche y te permiso,
que voy a bregar con lo de papi. Y agarra los papeles y se los lleva y tú te quedas como que, ¿de dónde vino esta? Yo que me chupé toda la enfermedad y toda la tragedia, ahora los papeles los va a bregar otra persona. Y uno podría pensar que eso no significa nada hasta que lo vive, hasta que te quitan tu muerto o tu muerta. Hasta que te das cuenta que no cogiste el seguro social porque no eras nada para fines de ley. Hasta que te das cuenta que la persona murió bollante de dinero y a ti no te tocó nada. Tú dices que lo menos es dinero hasta que te pase y te quedes sin un solo centavo y eso se le toque a la que nunca se divorció. Porque hay matrimonios así, de 30 años separados, nunca se divorciaron. La persona se muere y a quien usted cree que le toca lo que se llama usufructo viudal, que es una parte de la herencia. A la persona que nunca se divorció, porque la que convivió o el que convivió no es viuda ni viudo para fines de ley. Uno de los componentes de la pareja, cuando hay convivencia, no puedes representar a otro cónyuge. Yo le puedo decir a Leo, oye Leo, yo necesito como un préstamo en tal lugar, ¿tú podrías hacerme la gestión? Y él me puede representar, o yo a él, y hablar conmigo es como hablar con él y viceversa, en el caso de un matrimonio. En el caso de una pareja que convive, uno no puede representar al otro bajo ninguna circunstancia, eres nadie. No eres nadie. Eres nadie con respecto a la pareja. Claro que tú conservas tu personalidad y eres un ser humano digno y honorable, pero dentro de la pareja eres nadie porque no hay pareja. El gobierno no te reconoce como tal. Los bienes que se adquieren pertenecen a una comunidad de bienes que estaría sujeta a división mediante demanda. Hay muchos casos muy complejos que no los voy a discutir porque no tienen mucho efecto, que no sé decirle que cuando hay una convivencia y una de las parejas de las dos partes no se ha divorciado, se hace una gran melcocha entre la sociedad legal de gananciales y la nueva entidad económica de las personas que conviven. Y finalmente lo que yo he visto es que siempre prevalece la sociedad legal de gananciales, porque es que normalmente es quien se logra beneficiar como entidad jurídica del aspecto económico, a pesar de que yo fui la que estuve friendo bacalaitos en el kiosco de los bacalaitos todo el tiempo, como concubina. Trabajé para la sociedad legal. O sea que eso de estar conviviendo con alguien que sigue casado, si difícil es la convivencia entre dos solteros, convivir con alguien casado, independientemente de las consecuencias espirituales que las hay, se forma una melcocha económica indescriptible. Los bienes que se adquieren, bueno, ya dijimos eso, y los niños se cuestionan en algún momento porque sus papás no tienen su foto de boda, que eso ya también lo discutimos. La importancia de darle un marco estable, jurídico, predecible, socialmente aceptable a los niños es importante. Y aunque la mayoría de los niños que ustedes puedan ver por ahí, fruto de relaciones que fuera de un matrimonio pudieran ser niños buenos, saludables, sanos, lo cierto es que no se puede comparar la convivencia con la estabilidad del matrimonio, porque no van a sentir la inseguridad. Los niños perciben todo y van a tener dos padres que, aunque se quieran mucho, por momentos están tambaleándose porque no tienen la base económica, no tienen la base social, no tienen la base jurídica y no tienen el respaldo del gobierno en su convivencia. Y esos efectos los niños los van a sentir, y cuando comparemos un niño de una relación de convivencia versus un niño feliz de relación de convivencia versus un niño feliz de matrimonio, podremos ver la diferencia de que la estabilidad mayor la va a tener el niño que viene de la relación estable, donde todo es predecible, porque en el matrimonio, en general, los aspectos jurídicos están escritos. Todo es predecible, aún hasta cuando me voy a divorciar. Díganme en qué parte de la ley dice qué va a pasar entre los concubinos cuando se separan. Se regula lo de los niños, pero todo lo demás es a fuete y bate. El que mejor pueda, el que más fuerte va a sobrevivir aquí. Eso ocurre en la convivencia. En el matrimonio, claro que hay batallas jurídicas enormes entre las personas también que se casan, pero hay leyes para eso, que protegen al que esté desprovisto de protección social o económica o emocional.
Sin embargo, en la convivencia, pues el Estado no las hay, porque el Estado no las promueve. Y al no promoverlas, pues deja ese espacio en blanco y los tribunales pues tienen que ir rellenando. Por eso ahora, como les dije, los niños pueden quedarse a vivir en la casa de uno de los dos padres, aunque la casa no esté a nombre de ese padre o madre. Porque el tribunal tiene que rellenar, porque no hay ley. Para los hijos del matrimonio, el hogar conyugal, esa es su residencia, es hogar seguro. Y desde hace yo no sé cuántos años eso es así. Para los hijos fuera del matrimonio, hasta hace, yo diría que menos de un año, se le vino a reconocer un derecho a hogar seguro. Yo he concluido, de verdad que ha sido bonito estar aquí esta noche y espero que haya servido de beneficio a las personas que tienen familias, ¿verdad?, en situaciones como esta, a las personas que están criando hijos, a las personas que están pensando en volver a contraer matrimonio. Ha sido para mí un placer, no me han hecho llegar preguntas.